bienvenidos a esta segunda sección de la Feria de Ciencias. Recuerden que vamos a tener este espacio. Este espacio se llama Aprendiendo con Ciencia, donde vamos a tener algunos invitados, ¿no? Que van a contribuir sobre su experiencia en el campo de la ciencia, pero aplicado en una dinámica social, en este caso en su profesión, para ver qué puertas abre la ciencia dentro de todo este contexto. Bien, y como primer invitado, muchachos, chicos, todos los asistentes, profesores, toda la comunidad, bienvenida nuevamente. Vamos a presentar a nuestro ponente, a nuestro presentador en esta ocasión. Finalizando ello, vamos a pasar a un momento de interacción. Hagan las preguntas que ustedes quieran. A este personaje, pues vamos a conocerlo un poquito y también vamos a poder interactuar. Hagan las preguntas que ustedes quieran, si es que están orientados a la ciencia, si les dio curiosidad, o si algún momento de su experiencia, pues, fue algo similar a lo que ustedes vivieron. Depende, a veces las cosas de las vidas nos llevan por caminos muy interesantes, y en este caso vamos a conocer a nuestro invitado. Primer invitado de la semana, chicos, él es Diego Padilla, ¿sí? Él es biólogo de profesión. Actualmente, bueno, él es licenciado en Ciencias Biológicas de la Agraria, conservacionista centrado en las personas, asistente estratégico de Naturaleza y Cultura Internacional Perú y director ejecutivo de Centro Urbes. Muy bien, además es powerlifter, activista gay y ecofeminista en construcción. Así es que vamos a conocer a Diego Padilla, quien tenemos como invitado. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, Fiore, ¿qué tal? Estoy con frío ahorita porque no salió mucho el sol. Pero bien, feliz de estar aquí con ustedes y feliz de ver el gatito de cielo, que me encanta ese meme que tiene foto de perfil en Zoom. Buenazo. No, estoy de verdad muy emocionado por poder compartir algo y tal vez de repente que lo que les voy a compartir pueda incentivarles a que sigan una carrera de ciencias, tal vez. Muy bien. Ya puedes compartir pantalla. Coméntanos qué Ya, tienes para nosotros. ok. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Aquí. Ya, me avisan cuando ya se vea. Listo. ¿Sí se puede ver? Ok, entonces mi nombre es Diego Padilla, yo estudié biología, estudié de hecho con Fiorella en la misma universidad y pertenezco a la ONG Centro Urbes. El día de hoy vamos a compartir algunas experiencias que hemos podido tener en Centro Urbes y también de forma personal respecto a cómo ha sido mi relación con, digamos, la sociedad en general a partir de mi formación como científico. Entonces, comentarles que yo decidí estudiar biología porque quería encontrar la cura del VIH. Ustedes de repente han escuchado de ese virus, ¿no? Es el virus que genera el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y digamos que cuando yo tenía 14, 15 años, pasaron algunas cosas que me motivaron o me movilizaron hacia querer encontrar alguna solución para esto, ¿no? Entonces, por eso escogí biología. Hay gente que piensa que de repente la cura a las vacunas o similares temas médicos solamente lo ven los de medicina, pero ciertamente los biólogos, las biólogas también podemos desarrollar este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, por eso me metí a eso. Pero evidentemente eso no pasó. Y lo que terminó pasando fue que encontré en los ecosistemas en realidad una vocación de servicio y un llamado a poder trabajar en su conservación, ¿no? Esta es una fotografía que a ver, ¿de qué parte del Perú creen que es esta fotografía? Pueden ponerlo en el chat. Por ahí de repente se les ocurre algo. ¿La sierra? Ya, la sierra. ¿Alguien más por ahí? A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Dónde cree que está Diego? Cusco, Cusco, dicen ya. por ahí. Ajá, ok. ¿Qué más? Ok, pensamos que es Yo la digo que sierra, es la ¿no? costa, Diego. Yo digo que es la Ya, costa. Fiorella dice que es la costa, pero Fiorella ya conoce, pues eso no vale. Esto, aunque ustedes no lo crean, es San Juan del Lurigancho, ¿ok? Qué Eh, bonito.
Mucha gente cree que en Lima no hay ecosistemas y eso es una mentira. En Lima hay un montón de ecosistemas y uno de los ecosistemas más importantes son las lomas de Lima, que están en 18 distritos de nuestra ciudad, ¿no? Lima tiene 41 distritos, de los cuales casi la mitad tienen este tipo de ecosistemas en sus cerros, ¿no? Y son ecosistemas muy bonitos, eh, que al menos en mi caso fueron un punto de partida y de crecimiento profesional porque me permitieron no solamente desarrollarme inicialmente como investigador, sino que también me permitieron tener muchos aprendizajes sobre cómo como científico puedo contribuir a la sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando veamos fotografías así, vamos a de repente pensar que, oh, mira, esto no era ni Cusco ni allá, ¿no? Sino es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos y orgullosas también en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, pasaba que empezamos a salir a campo y aparte por la universidad habíamos hecho otro tipo de trabajos para conocer otros ecosistemas y todo eso, ¿no? Porque al igual que Fiorella, yo seguía una orientación a la ecología. Y lo que terminaba pasando era esto que vemos en la foto, que mientras muchas amistades se iban, se trepaban del árbol y se quedaban con los monos, por así decirlo, o se iban a ver los pajaritos, los murciélagos o las plantas, yo me di cuenta que cada vez más y más me quedaba hablando con la gente, ¿ok? Y me empezaba a interesar por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente se comporta de determinada forma, por qué la gente, digamos, disculpen, tiene la vocación para conservar o por qué no la tiene, ¿no? Y me di cuenta entonces que además de tener esta vocación de estar en la naturaleza y de ayudar a la naturaleza, también quería ayudar a las personas, ¿no? Y esto para mí significó algo muy importante porque orientaría todo mi trabajo como científico a partir de este momento a ayudar a la gente y no solamente hacer investigación por hacer investigación, ¿no? Entonces, así es como finalmente esta es otra fotografía de San Juan del Brigancho, ¿no? Con algunos amigos, algunos de los amigos de la universidad incluso, ¿no? Empezamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Tenemos que ponernos las pilas. No habíamos encontrado alguna ONG que trabaje en temas de conservación en la ciudad de Lima como tal. Así que como no había, dijimos, bueno, como no hay, lo vamos a crear y fundamos Centro Urbes, ¿no? El nombre completo es enorme, es Centro Peruano para la Resiliencia de Socioecosistemas, ¿no? Pero para que no nos hagamos paltas es Centro Urbes, suficiente, o Urbes si quieren. Entonces, esta ONG trabaja por ahora sin financiamiento, toda esa voluntad, para conservar los ecosistemas que tenemos en las ciudades del Perú. Y nuestro punto de partida son las lomas en la ciudad de Lima, ¿no? Y a partir de este trabajo es donde voy a comentarles algunas experiencias y lecciones que hemos tenido vinculado a la ciencia. Primero hay que recordar lo siguiente, ¿no? Y de hecho estoy preparando un video que si luego me quieren seguir en las redes, bacán, es que un biólogo puede ser tu mejor cómplice para cambiar el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque hay este estereotipo de que los biólogos, las biólogas, están en la selva o en la sierra o aislados y están fuera de las ciudades o no están participando en proyectos sociales, no hacen política, ¿no? Y entonces tenemos esta visión bien encajonada del biólogo, ¿no? O en laboratorios. Y en realidad, lo que yo me voy dando cuenta es que eh, si los biólogos y las biólogas como científicos nos involucráramos aún más en temas sociales, muchos de los problemas que tenemos en el país podrían ser solucionados. Y sobre esto quiero compartir tres mensajes importantes. El primero es que cuando uno, por ejemplo, si ustedes se deciden por estudiar biología, lo primero que van a pensar es, ah, sí voy a estar en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, con las plantitas y todo eso, ¿no? Y en general, de repente, cuando queremos ayudar a conservar algún espacio natural, ¿no? De repente también tienen ese llamado, más aún con toda la crisis ecológica que tenemos en todos lados, pueden sentir, sí, vamos a cuidar la naturaleza, ¿no? Y tenemos esta visión de que en la naturaleza solamente hay naturaleza, especies silvestres, ¿no? Pero esa es una mirada muy pequeña y obtusa de lo que realmente es la realidad. Porque además de naturaleza, en cualquier otro lugar hay gente. Hay gente viviendo, hay gente interactuando, hay gente haciendo cosas buenas y gente haciendo cosas malas, ¿no?
Entonces, ¿esto qué significa? Que la sociedad y la naturaleza son indivisibles, son dos caras de la misma moneda. Si como científicos vamos a involucrarnos en cómo vamos a cuidar o investigar la naturaleza, tenemos que entender que hay un aspecto social, hay unas poblaciones alrededor de ese territorio, sobre lo cual también debemos prestarle atención, ¿ok? Como biólogos, como biólogas, como científicos. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Eh, Normalmente, digamos que la gente tiene este concepto de la ciudad ecológica, ¿no? Entonces, la ciudad ecológica, pueden poner en el chat, ¿no? Si yo les digo una ciudad ecológica, ¿cómo es? Seguramente vamos a escribir temas relacionados a residuos sólidos, una ciudad que recicla, una ciudad que tiene áreas verdes, ¿no? Y esa es una visión. Pero si empezamos a trabajar con biólogos y biólogas, vamos a pasar de eh, una ciudad ecológica a la ecología de las ciudades, que es totalmente distinto, porque entonces estamos aplicando un marco conceptual científico desde la ecología para entender lo urbano, ¿no? Y esto ocurre, ¿por qué? Porque todos son ecosistemas, todito. Todo lo que ustedes ven a su alrededor son ecosistemas. Si tú tienes una maceta en tu caso, tienes una planta que no riegas, ya, ese es un ecosistema. Si estás en tu casa y hay algún parque cerca a tu casa o estás interactuando, eso es un ecosistema. Cuando tú estás con tu mascota interactuando, tú lo que estás haciendo es interactuar con la diversidad biológica o la biodiversidad. Entonces, si todos son ecosistemas, el biólogo, la bióloga pueden ayudarnos a entender todo alrededor, más allá de solamente una cuestión puntual, ¿no? Por ejemplo, un sociólogo te va a ayudar, no, los científicos sociales te van a ayudar a entender cómo funciona la sociedad. Pero un biólogo te puede ayudar a entender cómo funciona la naturaleza. Y hay muchos prejuicios o muchas ideas equivocadas sobre cómo funciona la vida, ¿no? Por ejemplo, hay esta idea de que la naturaleza está en equilibrio, hay esta idea de que existen las especies invasoras o, digamos, ese tipo de suposiciones que se han difundido mucho y nos están haciendo mucho daño, y para eso sirve un biólogo, una bióloga, justamente para ayudarnos a entender eso. Y lo siguiente tiene que ver con que, además de que hay gente en los espacios naturales, hay que entender que son estas personas las que pueden generar cosas positivas o cosas negativas sobre la naturaleza, ¿no? Y entonces, digamos que si los problemas vienen de la gente, los problemas ambientales, entonces, son problemas sociales. Entonces, si queremos trabajar temas de conservación, temas de cuidado de la naturaleza, tenemos que trabajar con las personas. Porque, a ver, que por ejemplo, el oso de anteojos esté en peligro de extinción, no es porque los ositos pues estén suicidando o algo así, no es porque los están cazando y estamos afectando su hábitat. ¿Quiénes? Las personas. Entonces, ¿yo me voy a trabajar solo con el oso? No, no solamente con el oso, tengo que trabajar con la gente. Entonces, este rol social que tiene el científico es súper importante, al menos en los temas ambientales, ¿no? Lamentablemente, en las carreras que ofrecen las universidades, todas aquí en el Perú, para temas de biología, no hay hay un vínculo a nivel de discurso con lo social, pero realmente no nos entrenan para trabajar con personas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque entonces para responder a este rol tendremos que formarnos en otro tipo de herramientas, ¿no? No solamente va a ser suficiente con ser un buen científico, una buena científica. Entonces, eso como una suerte de, digamos, contexto respecto a el rol que podemos tener en la sociedad y por qué un biólogo, una bióloga pueden ser tus cómplices para cambiar el mundo. Estos aprendizajes quisiera compartir en base a lo que hemos ido aprendiendo en Centro Urbes, ¿no? Lo vamos a llamar aprendizajes para hacer ciencia sin frustrarse mucho en el camino, porque desde ya hay que reconocer y hay que aceptar que hacer ciencia en el Perú no es fácil y no todas las personas lo pueden hacer, es bien difícil, ¿ok? Imagínate que tú estás caminando por, no sé, por tu barrio o por algún cerrito de Lima y de pronto te encuentras esto. ¿Qué pasaría por tu mente si te encuentras esto por donde vas caminando? Pueden abrir sus micros o escribir en los comentarios.
¿Qué Son, pensaría? son huevitos de ave. Huevitos de aves, ya. ¿Qué más? Para la olla, ajá. Se Ok. pasa. Puede ser, sí. Ah, Familia hoy se come, ajá, ya. bueno, yo diría de qué especie es y me quedaría buscando, ¿no? Ajá. Toda Se pondrían a fanática. buscar. Buscaríamos, los cuidas, ¿no? Valeria tendría, los adoptaría, ¿no? Bacán. Y ahí tendrían que ver, ¿no? Porque mientras Valeria los va a cuidar, los va a adoptar, Rogelio se los quiere comer, igual que Darío. Ahí se reparten uno a uno. Es importante siempre estar conscientes de que hay veces que pensamos, la ciencia es una cosa compleja, inalcanzable, difícil, ¿no? Y realmente no, hacemos ciencia todos los días. La investigación científica se basa en la capacidad de tener curiosidad. Cada vez que tú te haces una pregunta de algo, por ejemplo, ya, te los vas a comer, ok. La pregunta es, podrías preguntarte, ¿no? ¿Y qué, y será comestible? De repente son huevos que no puedo comer porque me pueden hacer daño, ¿no? Y ya, y si los quieres cuidar, ok, ¿sabes cómo cuidar a esta especie? ¿Qué especie es? ¿Qué tipo de cuidados tiene? ¿No? Y entonces esas preguntas que se basan en la curiosidad te van a orientar a empezar a buscar información. Si esa información existe, bacán, la vas a encontrar en internet, en libros, en videos, etcétera, ¿no? Pero si no existe, tienes entre manos una pregunta de investigación, ¿ok? Entonces, para poder desarrollar esa pregunta de investigación, hay toda una metodología, un método, ¿no? Que se aprende no solo en la universidad, puedes aprenderlo también viendo videos de YouTube, ¿no? Eso se le llama el método científico. Y esa es nuestra herramienta para poder generar nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, eh, la ciencia está más cerca de lo que pensamos. Y sí, Valeria me está preguntando si soy biólogo, sí, yo soy biólogo. Así que no se preocupe. Si tienen alguna duda, pueden ir poniendo en los comentarios. Luego, otro aprendizaje para hacer ciencia, que es bueno y es importante, no, no es bueno, es fundamental que la ciencia la hagamos en colectivo, ¿no? Es importante la colaboración en equipo. ¿Por qué? Primero, porque uno no puede hacerlo todo. Y segundo, porque, como les decía, no hay muchas oportunidades para hacer investigación en el Perú. Y las pocas que hay, normalmente las vas a conseguir en grupo, ¿no? Pueden dividir gastos, pueden, digamos, comparar resultados, ¿no? Esta es una fotografía de hace varios años, en donde con varias amistades de la universidad decidimos hacer nuestras tesis a través de una investigación en 3 lomas diferentes de Lima, ¿no? En Caraballo, en San Juan de Urigancho y en Pachacamac, en las lomas de Lúcumo. Y durante un año estuvimos saliendo a campo evaluando la vegetación para ver cómo era la dinámica de las plantas en un año, ¿no? Y en las 3 lomas para ver si es que había algún patrón similar de comportamiento o eran lomas muy diferentes y encontramos cosas interesantes, ¿no? Eso no hubiera sido posible eh, si lo hubiéramos hecho solitos, ¿no? Porque hubiera sido carísimo. Este, y por eso es importante la colaboración en equipo, ¿no? Y esto es crucial porque hay gente que cree que porque ya vas a ser científico vas a tener un trabajo solitario y entonces ya no deberías enfocarte mucho en los temas, por ejemplo, de inteligencia emocional o trabajo con personas y eso es falso, falso de toda falsedad. Me quedan 5 minutos, ok. Las preguntas que me están poniendo en privado, mejor pongámosla para todos. Lo siguiente es que con la semejante cantidad de información que existe en el mundo en este momento y tenemos internet, eh, para poder acceder a esa información, son toneladas de información que existe por todos lados, ¿no? El tema es que muchas veces esa información no está disponible para la mayoría. Y la disponibilidad tiene que ver no solamente con que, por ejemplo, yo entienda lo que estoy leyendo, ¿no? Que, por ejemplo, pueda estar en un lenguaje sencillo, sino también en el idioma en el que esté. Entonces, un gran aprendizaje para ser un buen científico es que hay que leer mucho en español y en otros idiomas. Si ustedes tienen la oportunidad de empezar a estudiar inglés, háganlo. Háganlo, de verdad. Les va a abrir muchas puertas y la primera puerta es el conocimiento.
porque si antes solamente veían información en español, ahora de repente la pueden ver en inglés, ¿no? Y eso se los comparto porque cuando yo era más chivolo y estaba en el cole, yo decía, pucha, pero las clases de inglés, ¿para qué me van a servir, no? Y terminé utilizándolas muchísimo más adelante, ¿no? Entonces, si es que hay esa posibilidad. Y si no la hay, ahora hay muchos traductores en línea, ¿no? Hagamos el esfuerzo de poder leer, ¿no? No solamente libros, sino información en Internet. Lo otro tiene que ver con que el conocimiento no es solo de la comunidad científica. Si, por ejemplo, tú esos huevos que encontraste y te los quieres comer y te pones a investigar a ver si de repente los puedes comer, de repente encuentras que esos huevitos tienen alta cantidad de proteínas y entonces le demuestras al mundo que esa especie que estaba en el cerro y que nadie le daba bola, de repente esa especie de ave puede ayudarnos a mejorar la alimentación de las zonas vulnerables que existen alrededor. Te das cuenta entonces cómo tu investigación puede y debería contribuir al desarrollo de la sociedad, ¿no? Y esto es importante porque a veces se piensa que los científicos están solamente, de nuevo, en sus laboratorios, ahí aislados del mundo, y no es así. Como científicos también tenemos que salir a la calle a protestar por lo que nos parece justo. En este caso, esta fotografía es de una marcha climática y ustedes están viendo ahí a representantes adolescentes del Comité Metropolitano de Estudiantes. No sé si por ahí lo han escuchado, ¿no? Con representantes del Comete, se le llama, ¿no? De la Dirección Regional de Educación de Lima. Fuimos participantes de la Marcha por el Clima porque es importante visibilizar el conocimiento que se tiene a través de acciones de este tipo, ¿no? Imagínate, ¿de qué sirve saber que no sé, el cambio climático es una realidad, ¿no? El incremento de la temperatura es una realidad, si solamente va a estar escrito en un papel, que nadie entiende, además, porque está en otro idioma o porque está en lenguaje muy difícil. De nada sirve, pues. Entonces, ¿quién tiene que tomar ese conocimiento, socializarlo y trabajar sobre eso para que más gente se entere? Pues los científicos, la comunidad científica, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese rol adicional. Y finalmente, si ustedes deciden estudiar una carrera de ciencias, que fue la motivación que tuvo Fiorella y la motivación que yo tuve también, que fue más hacia la investigación, siempre es importante recordar que elegir una carrera de ciencias no define tu futuro. Yo soy biólogo, pero en los últimos años he trabajado en proyectos sociales, ¿no? Haciendo investigación cualitativa, haciendo entrevistas, y desde hace 2, 3 años yo ya no trabajo como biólogo per se, ¿no? Ahí por ahí vi una pregunta de si hay, qué podemos conseguir de la biología seguramente como trabajo, ¿no? En realidad, de cualquier carrera de ciencias, te va a dar las bases para poder tener un pensamiento crítico y que no te estén floreando, ni te estén engañando ahí ahora que tenemos autoridades un poco que florean, ¿no? Si tú tienes una base científica, siempre vas a saber distinguir qué tipo de información es real y qué tipo de información es falsa. Y eso es muy importante en estos tiempos donde los fake news se hacen virales en cualquier momento, ¿no? Entonces, esto es importante también compartirlo porque a ustedes que mientras más se aproximen a cuarto, quinto de secundaria, las familias, la sociedad les va a preguntar, ya pues, a ver, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a estudiar? ¿No? Y esa presión es un poco injusta, creo, porque ¿quién a sus 16, 17 años realmente sabe qué quiere hacer con su vida? ¿No? O sea, no sé si Fiore, pero en mi caso yo tengo 31 ahorita y hay días donde digo, no sé si esto es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces, no se estresen mucho, o sea, escojan una carrera que en ese momento sea suficiente, pero tengan la certeza de que si lo estudian, eso no va a definir lo que hagan más adelante, ¿no? Y la mejor prueba es lo que está haciendo Fiorella, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo y lo que está haciendo tantas otras personas que iniciamos con un interés científico, pero luego la vida nos puso en otro camino, ¿no? Y es totalmente válido y está bien y seguramente les va a pasar. Así que si desean saber más de lo que trabajamos en Centro Urbes, ahí está la página web. Y si desean saber más de lo que yo vengo impulsando para agentes de cambio, si les interesa, para emprendedores sociales, también pueden visitar mi página web, que es diegopadilla.p. Y creo que ahora sí podemos pasar a las preguntas. Muy bien, Diego, genial presentación. Creo que ha sido bastante reflexiva también para los chicos, porque hay algunas preguntas que sí se pueden entender como identificación.
se han identificado con algún aspecto también que has mencionado, ¿no? Entonces eso es bastante interesante. Vamos con las preguntas ahora sí. Tengo yo unas, no sé si te han escrito al privado también algunas. Sí, tengo algunas, las Empezamos con la respondo tuya. y ya. Ok, Sí. entonces Ariadne pregunta, ¿qué tan difícil fue estudiar la carrera? ¿Se necesita mucho esfuerzo? Ahí hay dos respuestas. La primera, que es difícil ingresar a la agraria. O sea, si quieren estudiar en la agraria es difícil. Yo ingresé al tercer intento. En mi colegio, yo estoy en un colegio por acá por mi casa, no me enseñaron lo suficiente para ingresar. Y me di cuenta muy tarde, entonces tuve que pagar academia y toda la vaina. Y una vez que ingresas, eh, la agraria, o bueno, en general cualquier carrera universitaria, es difícil los primeros, pensaría, 2 ciclos, 3 ciclos, porque es muy diferente a cómo funciona el colegio, ¿no? En el colegio, si no haces una tarea, te la copias o te la vuelas, ¿no? O sea, puedes sortear, digamos, tu irresponsabilidad de alguna forma. En la universidad ya no, porque en la universidad ya cada uno baila con su pañuelo y no tienes a un profesor que te está insistiendo, mira, te falta esto, no, de frente te clavan el cero. Entonces, en la universidad tampoco hay, digamos, o sea, hay esta opción de que si jalas los cursos, repites el ciclo, pero dependiendo de qué universidad te encuentres, tienes un límite de cursos jalados. Y si llegas a ese límite, pues ya fuiste, te botan. Entonces, ¿cómo evitar que pase eso? Simplemente estudiando y teniendo mucha disciplina. Y el mejor momento para que no la sufran en la universidad de tener disciplina es en el colegio, realmente, no es en el colegio. Eh, Luego Valeria pregunta, ¿qué diferencia los gimnospermas de las angiospermas? Ya es una pregunta técnica, ¿no? Las plantas en general las podemos dividir en dos grandes grupos. Plantas que tienen flores y plantas que no tienen flores, ¿no? Las plantas que no tienen flores fueron las primeras en aparecer en la historia evolutiva de la Tierra. Y luego ya vinieron las plantas que tienen flores. ¿Y por qué aparecen las flores? Porque son una forma más eficiente de generar diversidad y de poder colonizar nuevos territorios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia, en base a la pregunta de Valeria? Las plantas que tienen flores se les llaman angiospermas y las plantas que no tienen flores se le llaman gimnospermas. Esa es la diferencia. Muy Entre bien. otras, ¿no? O sea, entre otras. Sí. Hay otra ¿Qué más? de ¿cuántos años dura la carrera de biología? Bueno, te dice que duran 5, pero lo normal es que la termines en 6, porque hay cursos y aparte, al menos si estudian en la agraria, no es solamente que vas a ir a estudiar. No, no, o sea, hay un montón de cosas más para hacer. Hay temas de participación estudiantil, temas de, digamos, la dirigencia de la universidad, hay temas de compartir con otras carreras, hay viajes, hay becas, yo tuve la posibilidad de ir como a 2, 3 intercambios estudiantiles gracias a la agraria, ¿no? Entonces, eh, es toda una experiencia, no es que solamente vas a ir a estudiar una cosa, ¿no? Ujú. Luego, a ver, la ultimita podría ser, eh, ¿en qué país es mejor para estudiar biología marina? Ahí sí no te lo puedo responder porque yo no soy biólogo marino. Ujú. Eh, Luego hay una más por aquí que vi. Allá. ¿Qué pienso del uso de la energía nuclear? Ya, yo no soy físico, así que tampoco puedo responder esa pregunta. Así que la última sería, ¿en la arquitectura se podría llegar a necesitar de la biología? Sí, claro, hay una rama de la arquitectura que se llama bioconstrucción y lo que hace es cómo construimos estructuras para vivir o para lo que sea a partir de elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, es bien difícil encontrar alguna rama de cualquier cosa que no incluya la biología. Así que ahí hay muchas oportunidades para poder explorar cosas. Ujú. Muy bien, Diego. Y también es el paisajismo dentro de eso, ¿no? Dentro de esa rama, donde captan escenarios, pues, de la naturaleza para poder generar ambientes mucho más amigables, confortables, ¿no? Cómodos también dentro de la arquitectura. Bien, Diego. ¿Alguno de los chicos quisiera hacer una pregunta en vivo que de repente le nazca? Si tengo una curiosidad, aparte de las que ya hemos leído, ¿alguna intervención de ustedes, muchachos? ¿Alguna más, chicos? Aprovechen, aprovechen, porque este espacio a veces
no se repite. Y Diego, tú también eres fotógrafo. Sí, sí, soy fotógrafo. Sí, él es un súper fotógrafo, así es que también está dentro de la página que nos presentó para aquellos que quieran ver su trabajo, porque también pues captura escenarios y también captura la naturaleza, así como en personas y momentos especiales que trascienden, ¿no? Ok, Cielo tiene otra pregunta. Me dice, ¿qué tal es el desarrollo de esta carrera en el país? Y complementando esa pregunta, Diego, ¿faltan biólogos en el país? Ah, ya, a ver. El desarrollo de la carrera de biología es incipiente en el Perú, porque el rol del biólogo, como les digo, se ha encasillado a solamente temas específicos, ¿no? O te mandan a un laboratorio o te mandan a evaluar algo a campo. eh, y está muy orientado solamente hacia proveer información, ¿no? El biólogo que hace provee información, ya. Pero lo que estamos viendo ahorita es que en general, no solamente con la biología, todas las ciencias están deshaciéndose y se están mezclando con otras cosas para formar nuevas formas de hacer conocimiento y nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Es por eso que, digamos, en otros países vemos que, por ejemplo, hay una rama que ha juntado la ecología con el diseño, con la ingeniería, que se llama, por ejemplo, el biomimetismo, que es cómo diseñamos sociedades a partir del aprendizaje que tienen las sociedades animales, por ejemplo. Ustedes imagínense cómo podríamos diseñar una ciudad inspirándonos en una colmena de abejas. O sea, hay gente haciendo cosas de este tipo y está bacán, está bravazo, ¿no? En el Perú, lamentablemente, eso todavía es difícil porque en general tenemos muchos prejuicios y también porque, bueno, es importante comentarlo, ¿no? El sector ambiental en el Perú todavía tiene muchas taras de hace varios años, ¿no? Por ejemplo, es un sector muy machista, es un sector muy jerárquico, entonces si eres joven, seguramente te van a decir que tienes que pagar derecho de piso y te van a mandar a cargar cosas, no sé. Entonces, es desafiante, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Sobre todo si lo enlazamos con temas de emprendimiento social, que es toda una nueva forma de hacer las cosas, y también con la participación política, ¿no? De repente por aquí puede salir nuestro primer biólogo, bióloga presidente del país, que no sería malo, ¿no? Porque imagínense, si los abogados, economistas ya tuvieron su oportunidad y no la han hecho bien, ya nos toca pues a los de las ciencias, ¿no? De repente nos va mejor. Por supuesto. Y yo también estoy cruzando dedos para que eso suceda, porque se necesita dar otro enfoque necesariamente a la sociedad, un poco más amigable, y no un poco más, sino realmente más justa también, equitativa, ¿no? Y eso con la ciencia también se puede lograr. Justo hubo un chico que conversó sobre ciencia y tecnología, y bueno, hablaba de esa complementariedad,